El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión y seguidores de nuestras redes sociales, bienvenidos una vez más a Editorial. Como lo pueden ver, hoy tenemos como invitado a Dudvin Alonso Villamizar, él es vocero de comunicaciones en el Departamento de Santander de la Defensa Civil. A él lo hemos invitado hoy porque vamos a hablar de ese tema tan importante como es la prevención en esta época de invierno. A él lo saludamos a esta hora, Dudvin. Bienvenido nuevamente acá a Paso Televisión. Gracias, José. Un saludo muy especial para los televidentes, los radioescuchas, los seguidores de Paso Televisión. Honrado de nuevamente estar aquí. Parte de Paso Televisión hace parte también de mi familia, de los amigos, del círculo de apoyo a las comunicaciones estratégicas de la seccional Santander, y pues es un placer y un motivo más de llevar este mensaje a toda la comunidad de prevención, de reducción, de conocimiento del riesgo. Bueno, y iniciando pues y aprovechando que tenemos esta oportunidad, háganos tal vez un balance a grosso modo de cómo nos fue en esa accidentalidad a principio de año, en esos 3 meses, porque pues causó un poco de alarma y por supuesto que genera dentro de las autoridades digamos que un poco de malestar y tal vez impotencia en ver la cantidad de accidentes que se presentaron. José, la pérdida de una vida en un accidente de tránsito debe ser un motivo de preocupación para nosotros. En lo ideal, en los resultados de las campañas, sensibilizaciones, actividades que realizamos los organismos que estamos inmersos en esa prevención de la accidentalidad, en esa reducción, las autoridades de policía, de tránsito, los organismos de socorro, las entidades a nivel nacional que hacen toda esta directriz de la prevención y de la seguridad vial, pues nos preocupa una sola vida que se pierda. Se causó alarma y se causa alarma cuando los índices de accidentalidad tienden a superar su periodo anterior o su año anterior en comparación, y sobre todo por el impacto que está generando en nuestra juventud. Personas menores de 30 años, entre los 19 y los 30 años de edad, están perdiendo la vida en siniestros viales, en unas condiciones, si podemos llamarlo, unos accidentes fatales, catastróficos, como que el que registramos el día inmediatamente anterior en el departamento de Santander. Entonces, para nosotros eso es motivo de preocupación y motivación para seguir trabajando. Todo lo que hacemos nosotros en el ámbito de la seguridad vial y en el acompañamiento a las comunidades, a los municipios y a las empresas en ese plan estratégico de seguridad vial, pues seguimos ahí comprometidos, trabajando, diseñando o ingeniándonos nuevas estrategias para llegar a los conductores, a sensibilizarlos en, por ejemplo, el impacto que tiene el uso de los dispositivos móviles mientras conducimos, que es uno de los factores que está influyendo. El otro factor pues se sale de nuestra competencia, pero también debemos tenerlo en cuenta, y es el estado de la malla vial en nuestros municipios, en nuestras ciudades. El otro factor es el factor climático, que no lo debemos dejar de lado, ni debemos menospreciarlo, porque también influye en esa accidentalidad. Recientemente un fenómeno de origen natural de remoción en masa afecta a una vía de comunicación entre municipios, y de manera, digámoslo, imprudente, osada, intentamos cruzar a pesar de que hay señalización, a pesar de que hay unos avisos de prevención, y nos vemos inmersos en el accidente como el que se registró en Florian, donde un menor de edad está involucrado. Eso por resumir así algunos aspectos que influyen en los índices de seguridad vial. Bien, antes de entrar en el tema de la prevención en esta época invernal, digamos, cuáles son las principales causas, qué tan culpables somos los conductores de motocicletas o de vehículos en los accidentes? Bueno, la actividad de conducir es una actividad de por sí peligrosa, que implica
un nivel de concentración, de destreza, de motodestreza, si hablamos de motocicletas, de entrenamiento, de conocimiento del mismo vehículo. No es solamente subirnos a un vehículo y hacerlo andar hacia adelante o hacia atrás, es conocer las capacidades que tiene el vehículo, respetar esos límites, porque incluso el cupo de pasajeros que tiene un vehículo influye en un accidente. A veces nos llama la atención ver que un accidente de tránsito que involucra un solo actor vial, un motociclista, y hay 3, 4 heridos. Entonces nos preguntamos, y resulta que los 4 iban en la motocicleta. Entonces también entender eso también del cupo, la limitación que tienen, conocer sus sistemas, un mantenimiento adecuado de cada uno de los vehículos, conocer y tener destrezas. Como digo, el saber incluso accionar los frenos puede hacer la diferencia entre un frenado efectivo a que tengamos una caída por no saber accionar los frenos, por oprimirlos de manera repentina de la superficie donde nos... incluso quienes hemos estudiado un poquito más allá lo de la accidentalidad, notábamos que días en un conversatorio y en una investigación que hicimos rápida, que entre diferencias de marcas de motocicletas o de marcas de vehículos, hay diferencia en las distancias de frenado de los mismos, dependiendo de las condiciones. Entonces, mire qué tan importante es conocer nosotros a ciencia cierta un vehículo, conocer los manuales del fabricante y poder uno tener esa certeza, ¿no? Los diferentes tipos de neumáticos, los diferentes tipos de sistemas de frenos, los sistemas de seguridad, y el atrevernos a hacer cosas en los vehículos como utilizar un dispositivo móvil para, mientras conducimos, enviar un mensaje de texto. Entonces, son cosas que nosotros hacemos y de manera inconsciente no sabemos lo grave que es distraernos 10 segundos, 2 segundos de lo que está sucediendo en la vía por mirar un dispositivo móvil, y cuánto avanza en esos 10 segundos, en esos 2 segundos, un vehículo a una velocidad y cuánto puede suceder en ese espacio. Muy bien, Dusbin, pues digamos que son precauciones y la inteligencia vial que pues se ha sonado a nivel nacional, pero que pues a veces nosotros creemos como conductores, ¿no? Sabernoslas todas. Dusbin, hablando ya en materia de lo que es esta época de invierno, ¿cómo estamos en el departamento de Santander? Bueno, en el departamento de Santander tenemos que hablar de 3 momentos. El momento antes, que fue todas las campañas que hicimos de prevención, antes de que iniciara esta temporada de incremento de las lluvias, todas esas labores que se hicieron de manera coordinada con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, y de ahí Gobernación de Santander, todos los municipios con los comités municipales, con las autoridades y con los organismos operativos del sistema, en los cuales está incluida la Defensa Civil, toda esa parte de preparación, toda esa labor que hicimos preventiva, podas preventivas, limpiezas de canalizaciones, mantenimiento que hicieron las autoridades y las administraciones con el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. Algunos municipios alcanzaron a terminar algunos proyectos digamos, de ampliación de la capacidad de estos sistemas de alcantarillados. Las mismas jornadas de recolección de inservibles también nos ayudó a prepararnos para esta temporada de lluvias y a disminuir las posibilidades de que se presentaran algunos incidentes o algunos resultados del incremento de las lluvias en la temporada pasada, el año inmediatamente anterior. En todas estas actividades participó la Defensa Civil, las reforestaciones que logramos hacer a través del programa Bosque Naranja, y algo muy importante que le sirvió de instrumento a los comités municipales de gestión del riesgo, y es el programa Observadores Comunitarios del Riesgo, donde voluntarios de la Defensa Civil, cada uno en su municipio, eligió un escenario de riesgo y está haciendo el monitoreo mensual, periódico, y entregando ese informe a los comités municipales de riesgo. Eso nos permitió identificar unas acciones y poner en marcha unos planes de acción que permitieron hacer todas estas campañas, y disminuimos
en algunos municipios gran parte de los efectos que se presentaron el año inmediatamente anterior. Bueno, Dudbin, ¿cuál es el riesgo de esta época que estamos viviendo? Entonces, en este momento las afectaciones que estamos viendo están sobre la infraestructura vial, vías secundarias, terciarias, la vía nacional. Fenómenos de remoción en masa en escenarios donde tenemos ya identificado históricamente, se presenta la caída de rocas, la caída de árboles, el desbordamiento de algunos afluentes hídricos que afectan el tránsito y estas vías, y donde se hicieron algunas obras por parte de la Gobernación de Santander y de la unidad departamental. Se destinaron unas obras de maquinaria amarilla que ayudó muchísimo en municipios donde se pudo hacer este trabajo y de corregir algunos cauces, de retirar algún material de desecho que estaba presentándose el colapso. Pero es también tenemos que entender que es imposible cubrir el 100% y hacer el 100% de las obras, y en donde no se ha podido terminar se han presentado nuevos escenarios de riesgo que tenemos que empezar a trabajar entre todos, de acuerdo, cada entidad de acuerdo a sus competencias y a sus capacidades. Precisamente en ese tema, ¿cuál es la competencia que tienen ustedes, Dudbin? La competencia de la defensa civil está en el antes, en la preparación de las comunidades, en hacer esos planes familiares de emergencia, esos observadores comunitarios, en la capacitación directa a las comunidades en esos escenarios, cómo preparar la respuesta comunitaria a una emergencia, rutas de evacuación, mecanismos de alerta temprana, los simulacros, los ejercicios simulados, la preparación de las comunidades en la respuesta de primeros auxilios, porque los afectados inicialmente son los que primero responden ante una eventualidad mientras llegan los organismos de socorro. En el antes está toda esa gestión ambiental, bosque naranja, reforestación, cuidado de las cuencas hidrográficas, la participación en la recolección de inservibles, todo el programa de sensibilización. La parte ambiental y la parte de prevención se van de la mano y logramos unos objetivos. En el durante, el apoyo a la respuesta inmediata, el apoyo a las comunidades, los primeros auxilios, la búsqueda y rescate de personas desaparecidas o involucradas en estos eventos de crecientes súbitas, como en el caso las operaciones exitosas que ha realizado la Junta Piedecuesta, cuando se han presentado esas crecientes súbitas en las quebradas y en los ríos, cuando las personas están haciendo esas labores de esparcimiento y de recreación en estos sitios naturales, y la preparación y el fortalecimiento de las organizaciones. Nuestras organizaciones de defensa civil, quienes cumplen esos requisitos de capacitación, entrenamiento, por parte de la Dirección Seccional y de la Dirección General, han recibido un fortalecimiento en suministro de herramientas, elementos, el fortalecimiento en todo lo que se requiere para la respuesta a una emergencia, de ya esos grupos especializados de respuesta ante emergencias, la preparación de los mismos voluntarios y en la misma intervención pues ya prestar un servicio con un personal idóneo, capacitado, entrenado, que va a prestar un mejor servicio, que va a aplicar técnicas aprendidas recientemente, protocolos de atención a la respuesta a emergencia, gracias a ese fortalecimiento que se hace en las escuelas de formación de la defensa civil y en las seccionales. Y en el después, pues, apoyar a las comunidades en la recuperación, en ese volver a la normalidad, en buscar también unas soluciones definitivas luego de las afectaciones. En la misma atención, se me escapaba mencionar, por ejemplo, parte de los servicios es, por ejemplo, lo que estamos haciendo con los alojamientos temporales, con el desplazamiento de personas por diferentes circunstancias. Hay un apoyo en cuanto a ese alojamiento temporal, a ese albergue temporal de las personas que por una u otra razón tienen que abandonar su sitio de residencia o hacer una evacuación preventiva para salvaguardar su vida. Venimos en una dinámica de preparación y de fortalecimiento de la entidad a la altura de las situaciones que se están presentando.
Bueno, Dudby, en ese antes del que usted habla, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad en esa prevención, en todos esos programas que ustedes tienen? ¿Sí ha respondido la gente como debiera responder? No es fácil llegar, entrar a una vivienda, venir buenos días, buenas tardes, somos de la Defensa Civil, venimos a acompañarlos a hacer el proceso de su plan familiar de emergencia, pero manejando una buena forma de llegarle a la comunidad, vendiéndole esta oportunidad de valorar, de conocer sus riesgos, de analizar cuál es la situación de mi entorno. La gente es muy receptiva cuando ya ve la importancia y la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Nosotros como humanos tenemos un mecanismo de defensa y tú lo mencionabas al principio. Nuestro mecanismo de defensa es decir, yo llevo 10 años manejando y soy un excelente conductor, ¿sí? En las comunidades dicen, aquí no pasa nada, miren que esto es un territorio bendecido, ¿sí? Entonces, ese es nuestro mecanismo de defensa. Las emergencias y las tragedias suceden en otros territorios. Lo que estamos viendo ahorita en Antioquia, en el Valle del Cauca, esas comunidades en el mismo departamento de Santander, en la ribera del río Magdalena y Sogamoso, ¿sí? Eso sucede allá, que ellos tienen ríos grandes, pero nosotros tenemos que analizar, y cuando ya convencemos a la comunidad, a los líderes comunales, a los presidentes de juntas de acción comunal, de que tenemos nuestros propios riesgos y que si miramos la historia y hablamos con las personas que viven hace mucho tiempo en ese territorio, nos van a contar, cada 5 años se presenta una eventualidad acá con referencia a la quebrada tal o al río tal. Entonces ya empieza la comunidad a entrar en conciencia de que sí es necesario tener una preparación, conocer los riesgos y plantearse unos planes de acción frente a cada uno de ellos. Muy bien, Dudby, hablando entonces ya, pues estamos llegando ya a la parte final. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles las recomendaciones que sigue entregando la Defensa Civil? Ustedes tienen un trabajo incansable en esos 3 momentos de los cuales me hablaba. ¿Qué le decimos a la gente para que, pues, primero viva ese antes como lo tiene que vivir y ojalá no tengamos que vivir el durante y el después, ¿no? Bueno, a vivir ese antes en nuestra familia es reunirnos, el núcleo familiar, analizar los riesgos que tenemos en nuestro entorno y empezar a asignarnos tareas entre cada uno de los integrantes de la familia y decir, bueno, vamos a hacer una jornada este fin de semana para revisar los bajantes de agua, las alcantarillas, dónde están las basuras, cómo las recogemos para que no se conviertan en material de arrastre. ¿A quién no le ha pasado en su vivienda que se tape un sifón y se inunde la vivienda, el apartamento, la casa? Entonces, hacer ese tipo de prevención. Revisamos ventanas, que no hayan vidrios sueltos, que no hayan elementos que puedan caer en caso de un vendaval, de un fuerte ventarrón o de un sismo, asegurar, anclar muy bien todas esas estructuras o esos adornos, esos cuadros que pueden caer sobre nosotros. Mirar cómo está la ruta de evacuación de nuestra vivienda, que no haya muebles que nos puedan impedir una salida de manera rápida, eventualmente que la necesitemos hacer, cómo están los pasamanos de los baños y escaleras, en fin, cómo está la estructura de nuestra vivienda. Darle a conocer a todos los integrantes de la familia dónde están el registro del gas, el del agua, los interruptores de la luz en cada una de nuestras viviendas, del servicio de energía, para que en una eventualidad que esté relacionado a uno de estos servicios, sepamos dónde cortar o interrumpir el suministro de este servicio a nuestra vivienda. Actualizar los números de teléfono de las entidades de socorro, de los organismos de apoyo. Saber claramente cuál es el número de nuestro organismo de socorro o de nuestra unidad de respuesta, policía, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, hospitales o puestos de salud, el teléfono actualizado. Algunas veces las entidades cambian sus números telefónicos y nosotros no los tenemos actualizados y nos venimos a percatar de esa desactualización cuando los necesitamos de manera inmediata. Importante actualizar nuestro botiquín, nuestro kit familiar de emergencias, en lo posible tener en nuestras viviendas un extintor para la prevención y el ataque de conatos de incendios o de incendios incipientes. Vimos recientemente
en municipios del departamento de Santander, donde familias enteras se ven afectadas por estos incendios estructurales. Hacer toda ese antes, prepararnos para la respuesta, y una de las herramientas es el plan familiar de emergencia, que nos permite hacer todo ese análisis respondiendo unas preguntas sencillas y mirar en qué grado de vulnerabilidad está nuestra vivienda. Bueno, pues Ludwig, muchas gracias por estar en este espacio. A veces el tiempo es muy corto para de pronto tocar varios otros temas. De pronto, Ludwig, la recomendación para que tenemos una temporada invernal, cuando uno se expone en la carretera, se expone a todo. ¿Qué recomendaciones damos a los conductores de motos y vehículos cuando vamos conduciendo y se nubla, llueve, etcétera? Debemos tener en cuenta lo siguiente: no exponernos más de lo debido a los efectos de un fenómeno de origen natural. Por lo regular, estos eventos pasan de manera muy rápida. Cuestión de media hora, 15 minutos, una hora, pasa una borrasca, una granizada, un vendaval. Entonces, tomar medidas de precaución en cuanto a interrumpir nuestro viaje por un momento, detenernos en un lugar seguro y esperar que el fenómeno natural pase. Esa es una de las recomendaciones. Mantener nuestro vehículo en muy buen estado, que los limpiabrisas funcionen muy bien, que tengamos un muy buen sistema eléctrico de iluminación para hacernos visible a los demás conductores. Utilizar las luces de estacionamiento o de emergencia cuando haya esa neblina que se forma o esté lloviendo muy fuerte, para hacernos visibles a los demás actores viales. A los motociclistas, pedirles que por favor no se expongan más de lo debido, ni en motocicleta, ni en vehículo de carga, ni en automóvil intentemos cruzar un afluente hídrico que está crecido. Hemos visto, ya tenemos evidencia reciente o en la historia del departamento, donde vehículos de gran tamaño son arrastrados por las fuerzas de las aguas. Entonces, no intentemos cruzar estos afluentes hídricos, cuidemos nuestra salud. Eso también, se aumentan los índices de enfermedades de tipo respiratorio, a tener mucho cuidado, mantenernos hidratados, ir al médico con frecuencia, cuidar nuestra salud, y en lo posible no podemos. Nos decía alguien, nosotros no podemos decirles a ustedes no salgan cuando esté lloviendo, pero sí podemos programar nuestras salidas y evitar exponernos a una tempestad en la calle, que no es muy fácil conducir bajo el fenómeno de una tempestad o de una granizada. Bueno, pues Ludwig, muchas gracias por estar en ese espacio. Gracias, José, por la invitación, por permitirnos llevar este mensaje de prevención, y como dices, pues el tiempo es muy corto en televisión para hacer todas las recomendaciones. Sí los invitamos a participar cuando los inviten a esos momentos de prevención y de reducción a través del plan familiar de emergencias, que seguramente nos va a ayudar muchísimo a prepararnos. Bueno, pues a Ludwig Alonso Villamizar, muchas gracias por estar en este espacio. A ustedes, nuestros televidentes, nuestros radioescuchas de la emisora La Cúpula y seguidores de las redes sociales, todos somos responsables en la prevención de cualquier tipo de emergencia. Muchas gracias, los esperamos en otra emisión de Editorial. Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión. Cotrasaravita, siempre brindando los mejores servicios. Adquiera el combustible, lubricante y todo lo que necesite para su vehículo en la estación de servicio de Cotrasaravita. Utilice nuestros servicios con seguridad y confianza, llevando siempre la mayor calidad. Nuestros productos cuentan con la garantía de sello Terpel. Cotrasaravita, empresa socorrana al servicio de la comunidad.